Un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre formación ética de segundo año, principalmente el trabajo número 2, titulado Modelos de democracias directas e indirectas, orígenes y características. Principalmente vamos a analizar las democracias ateniense, por un lado, como un modelo de democracia directa, y la democracia romana como un modelo de democracia indirecta dentro de la formación de la república. Estos modelos de democracia vienen acompañados o se complementan con el trabajo anterior, en el cual estuvimos trabajando las definiciones de lo que es una democracia directa, una democracia indirecta o una democracia semidirecta. Para poder analizar estos modelos de democracias nos vamos a remontar a lo que es el mundo antiguo y nos vamos a centrar principalmente en la democracia ateniense, aquella democracia que se va a desarrollar entre el siglo VI a.C. hasta el siglo IV a.C. aproximadamente. Esa democracia ateniense podemos mencionarla, que todo lo que era el Hélade o la... ¿Qué significa una democracia directa? Que los ciudadanos gobiernan por sí mismos, toman sus propias decisiones, participan activamente de la toma de decisiones, de las acciones políticas, como así también de las definiciones de los proyectos, el gasto del presupuesto o también en la elaboración de las leyes, sin la necesidad de intermediario. Es decir, yo como ciudadano me gobierno a mí mismo y son mis propias ideas, es mi propia decisión y al mismo tiempo son mis propios actos los que van a conducir al gobierno de la ciudad. Pero uno que se conoce hoy como la antigua Grecia, estaba compuesta por una polis. ¿Qué eran las polis? Bueno, la polis era un tipo de ciudad-estado en el cual cada ciudad tenía la autonomía de gobernarse a sí misma y cada ciudad era considerado como un país propio, teniendo su propio sistema de identidad, su propio sistema religioso, su propio sistema de leyes, su propia moneda, su propio ejército y por sobre todas las cosas su gobierno, como así también su propio sistema de gobierno. Por ejemplo, Atenas, que es una polis, va a tener un sistema de gobierno basado en la democracia. En cambio, Esparta, que es otra polis, va a tener un sistema de gobierno basado en una monarquía, en una duarquía, en la posibilidad de tener dos reyes en el gobierno. ¿Pero qué eran estas polis? Bueno, ante todo, la polis era una ciudad que estaba rodeada por aldeas y por los campos en donde se desarrollaban las actividades económicas principales. Luego esa ciudad se dividía en una zona baja y en una zona alta, en donde se podían ubicar distintos tipos de características. En las zonas bajas vamos a encontrar que se encontraban las viviendas, los edificios públicos, las tiendas y por sobre todas las cosas el ágora o la plaza pública en donde se reunían todos los ciudadanos. Y en la zona alta se encontraba la Acrópolis, que era una ciudad que se encontraba la ciudad fortaleza o una ciudadela fortificada que era utilizada en tiempos de guerra o en tiempos de defensa. ¿Cómo funciona el sistema democrático y qué características tiene un sistema democrático de carácter directo? Este sistema político democrático, que lo hemos definido a demos como pueblo y kratos como gobierno, que son vocablos griegos, básicamente vocablos atenienses, porque es en esta polis en donde va a surgir el sistema democrático. Este sistema político, basado en una ciudad-estado, como le dije anteriormente, se va a desarrollar al principio del siglo VI, básicamente después de las reformas establecidas por tres grandes personajes históricos, como van a ser Solón, Clístenes y Efialtes, que van a generar una serie de reformas que contribuyeron al desarrollo de la democracia ateniense mediante modificaciones legislativas que en algunos casos puede mencionarse como una especie de constitución, pero que en definitiva esta serie de reformas legislativas favorecieron a la formación de pequeños agricultores que le permitió progresar económicamente y adquirir el grado de ciudadanos, pero también mediante estas reformas se suprimieron los impuestos excesivos, se cancelaron las hipotecas y se abolió una institución que estaba presente en siglos anteriores, muy perjudicial para los agricultores como así también para los ciudadanos, que era la esclavitud por deuda. Una persona, al tener una deuda y para poder pagarla, se volvía esclavo de aquel deudor.
Y por último, esta abolición de la esclavitud por deuda le devolvió la libertad a los trabajadores y a casi todos los habitantes atenienses, lo que le permitió centrar una estructura y una base para el desarrollo de la posterior ciudadanía activa y básicamente por la democracia. Estas medidas igualaron a los agricultores, a los ciudadanos, con los nuevos ricos antiguos y básicamente con los terratenientes, modificando muchas instituciones políticas y estableciendo ante todo la igualdad legal de todos los ciudadanos, que permitió de esta manera, al mejorar la situación económica, al abolir la esclavitud por deuda y al establecer la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos, sentar las bases para lo que va a ser el sistema democrático. Pero ¿cómo estaba compuesta la sociedad ateniense? La sociedad ateniense estaba compuesta por dos grandes grupos que podríamos llamar los ciudadanos y los no ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Los ciudadanos eran aquellas personas nacidos en Atenas que van a gozar de derechos políticos, de derechos sociales, de derechos civiles también, pero tenían la obligación de pagar impuestos y de servir en el ejército. Estos grupos que podemos mencionar como los ciudadanos van a estar los aristócratas, van a estar los mercaderes, van a estar los campesinos. Es decir, van a estar los aristócratas, los terratenientes, los pequeños agricultores que van a surgir después de las reformas de Solón, de Clístenes y de Fialtes, pero también van a estar las personas que vivían en la ciudad, los mercaderes, los artesanos, etc. Por el otro lado vamos a encontrar a los no ciudadanos. Estos no ciudadanos van a ser personas que no han nacido en Atenas o que son mujeres o que no son hombres libres, es decir, que son esclavos. Más allá de que los esclavos conformaban un sector social marginado y alejado de la posibilidad de ciertos derechos, los no ciudadanos se van a componer principalmente por los extranjeros y por las mujeres. No tenían derechos políticos, pero sí debían pagar impuestos y servir al ejército. En Atenas se los reconocía o eran mencionados los extranjeros con el nombre de metecos. Estos metecos estaban imposibilitados de participar en el ágora o en la asamblea pública y definir los temas de gobierno de la ciudad de Atenas. A su vez, podemos mencionar que el meteco más famoso o el meteco más conocido de Atenas va a ser Aristóteles, que, bueno, además de ser un gran filósofo, podríamos decir que es el meteco más reconocido en Atenas. Pero ¿cuáles eran los requisitos para poder ser ciudadano ateniense? Es decir, ¿cuáles eran los requisitos necesarios para que una persona pueda ser considerado ciudadano y pueda participar en los actos de gobierno mediante esta democracia directa? Uno de los primeros requisitos que podemos encontrar para ser considerado ciudadano ateniense van a ser descendientes legítimos de Atenas. ¿Qué significa esto? Nacer en Atenas. El primer gran requisito para poder ser ciudadano ateniense es nacer en Atenas. El segundo requisito es tener padre y madre ateniense. No solamente me bastaba con nacer en Atenas, sino que mis padres tendrían que ser atenienses. Por ejemplo, de nada servía si mis padres eran metecos y yo nací en Atenas, no adquiría la ciudadanía. Tenía que tener los dos requisitos básicos: nacer en Atenas y ser hijo de padre y madre ateniense. Luego tenía que ser hombre. Si era mujer, no tenía derechos políticos, no podía participar en los actos de gobierno. Hay una leyenda mítica ateniense que establece que se le prohibió los derechos políticos y la participación de las mujeres en las cuestiones de gobierno, porque cuando se fundó Atenas se tenía que definir cuál iba a ser el nombre de Atenas. Los hombres buscaban que el nombre sea Apolo o más vinculado al dios de la guerra, mientras que las mujeres querían que el nombre fuera dedicado, que la ciudad fuera dedicada a Atenea. Cuando fueron a las elecciones, obviamente, al ser mayoría las mujeres, terminaron ganando las mujeres el nombre. Por eso Atenas se la reconoce con ese nombre, porque las mujeres ganaron la elección al elegir que el nombre de la ciudad debía ser en honor a la diosa Atenea. Desde ese momento los hombres se enojaron con las mujeres y les prohibieron a las mujeres poder participar de las elecciones o poder participar de la vida pública y de la vida política. Más allá de que es un mito y una leyenda que intenta justificar la marginación y al mismo tiempo la explotación o la negación de los derechos políticos de las mujeres, sirve también para explicar un poco cómo es la cosmogonía o cómo era la cosmogonía ateniense. Pero volviendo a los requisitos, los vuelvo a repetir. El primer requisito para poder ser
ciudadano ateniense y poder ser parte del gobierno de esta democracia directa era nacer en Atenas, tener padre y madre ateniense, ser hombre, tener 20 años y ser un hombre libre. Estos requisitos, estos 5 requisitos, eran imposibles de renunciar o eran imposibles de evadir o de olvidar. Quien no cumplía con estos 5 requisitos no podía ser ciudadano, ni podía participar en el ágora, ni tomar decisiones de gobierno de la ciudad. Estos requisitos excluían a la gran mayoría de la población, sobre todo a los ciudadanos extranjeros, a los esclavos y a las mujeres, que eran mucho más mayoritario, eran un número mucho más mayor que los ciudadanos. Hoy en día el concepto ciudadano tiene un concepto de carácter inclusivo, incluye a todos los habitantes o a todas aquellas personas que por más de 2 o 5 años viven en el mismo territorio o en una misma ciudad, que quizás no han nacido en ese país o en esa ciudad, pero pueden solicitar la ciudadanía. Y todos son ciudadanos. En cambio, en Atenas, el término de ciudadanía es un término de privilegio. Es una mínima parte los que son ciudadanos y es esa mínima parte la que gobierna. Pero bueno, ¿cuáles van a ser las instituciones de gobierno de esa democracia directa ateniense? La primera que podemos encontrar, o los podemos mencionar de la siguiente manera, va a ser la Asamblea Popular o la Eclesia, que se estima que existían o participaban en el ágora, en donde se reunía la Eclesia o la Asamblea Popular, entre 35.000 y 40.000 ciudadanos, 40.000 personas. Se establece alrededor de que las ciudades de Atenas y otras polis podían tener una población entre 120.000 habitantes o muchos más, lo que establece que ese número mínimo de ciudadanos es bastante muy pequeño comparado con los demás sectores sociales. Esa asamblea o esa eclesia que se reunía en el ágora era complementada por el Consejo de los 500 o llamado Bulé. Al mismo tiempo, la Bulé, la eclesia, eran complementados por el Tribunal de los Heliestos o de las Heliastas, cualquiera de los dos términos son correctos, y por último estaban los estrategas. Pero ¿qué era la eclesia o quiénes eran la eclesia? La eclesia, también llamada la Asamblea Popular o la Asamblea Ciudadana, es en donde van a concurrir todos los ciudadanos atenienses mayores de 20 años. Participaban todos de manera directa, todos tenían la posibilidad de palabra, tenían la libertad de elección y al mismo tiempo podían tomar ellos mismos y ser intermediario los destinos políticos de su ciudad. ¿Cuáles eran las funciones? Básicamente elegían a los estrategas y al mismo tiempo los controlaba, que después vamos a ver quiénes eran los estrategas, qué funciones tenían y qué características tenían, por qué se lo elegía. Pero repito, una de las principales funciones que tenía la eclesia era elegir a los estrategas, vigilarlos y controlarlos. Decidía la paz y la guerra, consideraba las propuestas de la Bulé y al mismo tiempo promulgaba las leyes. Podríamos decir a grandes rasgos que la eclesia, esta asamblea popular, era el poder ejecutivo, era quien ejecutaba el gobierno en la ciudad ateniense. Luego estaba el Consejo de los 500, o también llamado Bulé, que estaba compuesto por alrededor de 500 ciudadanos mayores de 30 años. ¿Cómo se lo elegía a los consejeros? Básicamente por sorteo. Y las funciones principales era preparar las propuestas para la eclesia, al mismo tiempo la asesoraba y vigilaba la administración. Podríamos decir que ejercía una especie de poder legislativo reducido, pero legislativo al fin. Más allá de que todas las decisiones políticas, ejecutivas o legislativas las va a llevar a cabo la Asamblea Popular o la Eclesia. Luego estaba el Tribunal de los Heliastas, que se componen de 6.000 habitantes, también mayores de 30 años, se lo eligen por sorteo y su principal función eran funciones jurídicas, es decir, dirimir en cuestiones legales o en cuestiones jurídicas por medio del voto. Sin duda, el Tribunal de los Heliastas era el que ejercía la función judicial en el ejercicio del gobierno de la ciudad de Atenas. Y por último estaban los estrategas. Estos estrategas se componían de 10 ciudadanos que eran elegidos por la eclesia, cuyas funciones principales eran dirigir la flota y el ejército, representaban a la polis, es decir, a Atenas, en los asuntos de política exterior y al mismo tiempo se ocupaban de los asuntos financieros. Eso es básicamente las instituciones y el funcionamiento de la democracia directa en Atenas.
Si hacemos un cuadro comparativo o lo comparamos con el funcionamiento de la democracia actual, lo primero que tenemos que decir como diferencia es que Atenas tiene una democracia directa y en nuestro caso actual nosotros tenemos una democracia representativa. Nosotros necesitamos de representantes para que gobiernen y deliberen por nosotros. Igualmente, la República Argentina tiene un sistema democrático no indirecto, sino semidirecto. Le permite a las personas, a los ciudadanos, participar del gobierno mediante ciertas consultas populares, como por ejemplo plebiscitos, referéndum o la iniciativa popular. Pero bueno, si los comparamos a grandes rasgos, dentro de la democracia griega, podríamos decir que el poder legislativo y ejecutivo era desarrollado por la Iglesia. En nuestro país, el poder ejecutivo es desarrollado por el gobierno, básicamente por un sistema presidencialista. El poder legislativo es organizado y al mismo tiempo ejercido por el Parlamento en sus dos cámaras, diputados y senadores. El poder judicial en Atenas era desarrollado por estos tribunales populares o por el tribunal de los Eliastas. En cambio, en la República Argentina, el poder judicial es ejercido por la Corte Suprema de la Nación y luego por las Cortes provinciales. Pero bueno, la democracia en Roma va a presentar un modelo y una característica distinta. A diferencia de Atenas, Roma va a ser una democracia indirecta, es decir, que los ciudadanos van a necesitar de representantes para el ejercicio del gobierno en la ciudad. Antes debemos hacer una pequeña aclaración y presentar y explicar un poco cómo estaba compuesta esa sociedad romana para poder comprender cómo funcionaría luego en la República, las magistraturas, el Senado, los cónsules, los pretores, etc. Pero bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que si uno toma la leyenda romana de Rómulo y Remo, que van a ser los fundadores de Roma, que fueron alimentados por una loba, que no viene al caso hablar sobre la mitología o hablar sobre la leyenda, pero si se toma eso como punto de partida, podríamos decir que la ciudad romana fue fundada en el 753 a.C. Pero podemos encontrar presencia en la zona del Lacio, en donde se va a erigir la ciudad de Roma antigua, como así también la ciudad de Roma actualmente. Podemos encontrar presencia etrusca alrededor del 900 a.C. Unido a ese pasado etrusco, podemos explicar cómo Roma empieza a desarrollar su primer sistema de gobierno basado en una monarquía, básicamente en una monarquía de reyes etruscos. Entre el siglo 8 y el siglo 6 a.C., Roma va a ser gobernada por 7 reyes etruscos. Si hablamos de cómo estaba compuesta la sociedad primitiva romana, bueno, podemos decir que esta sociedad primitiva romana estaba conformada por las famosas gens, que eran la unidad básica social de esta sociedad romana, que básicamente estaba conformada por un conjunto de personas que tenían o que reconocían como a un antepasado en común. También dentro de la gens vamos a encontrar a los clientes, que eran campesinos sometidos o a muchas veces eran esclavos y libertos, que estaban atados por lazos de lealtad y de obediencia, estaban obligados a prestar servicio y auxilio militar y político, y a cambio de esto recibían una protección, como así también algunos beneficios de tipos materiales o alimenticios. La gens se conformaba por varias familias, entre las cuales la autoridad superior o indiscutida de estas gens era lo que se llamaba el pater familia, que es una especie, si uno lo traduce al castellano, es una especie de padre de familia, o podríamos decir que es la autoridad basada en el hombre en la figura paterna. De él dependían o van a depender todos los miembros de esta familia o de esta gens, que no solo se reducen a lazos sanguíneos, sino que encontramos dentro de la gens a los clientes. Entonces podríamos decir que de estos pater familias, los que dependían de él van a ser las mujeres, los niños, los nietos, los esclavos, los campesinos, los clientes, el ganado, las tierras, etc. Era la autoridad máxima en esa sociedad primitiva romana. También existían personas excluidas de la gens, como así también de cualquier poder o influencia del pater familia, que eran aquellas personas que conformaban la plebe, que habían llegado a la ciudad romana después del proceso de urbanización de los reyes etruscos y no tenían relación con ningún gen o con ningún pater familia de la sociedad romana. A esta composición de gens, de clientes y de pater familia se le va a sumar el Senado,
que estaba compuesto por 300 paters de familia elegidos por el rey, que tenían la función de asesorarlo en el gobierno. Y como para complementar el poder del rey, del senado del rey y del senado, se va a establecer lo que se llama una asamblea popular, conocida como los comicios curados, presididas por el rey, en el cual participaban todas las personas y las leyes eran sancionadas por aclamación. Este sistema va a funcionar entre el siglo 8 a.C. hasta aproximadamente el 510. El 510 a.C., bajo el liderazgo del Senado romano, se va a producir la rebelión de los patricios, la rebelión de los plebeyos, contra el rey etrusco, se lo va a derrocar, y con esto se va a poner fin a la presencia de los reyes etruscos en Roma, lo que va a permitir la instalación del sistema republicano. Esa idea de república no la tenemos que entender como se entiende hoy, más allá de que hay ciertos principios que podemos vincularla, pero no es en el sentido estricto como se lo entiende hoy. Esa idea de república se basaba en la idea de una comunidad política organizada bajo el imperio de la ley pública que garantizaba la libertad, el ejercicio del poder, el pueblo como referente básico de la organización política, un sistema que en su conjunto estaba bajo la autoridad y bajo el gobierno de ciertos magistrados que nosotros los entendemos a esos magistrados como representantes. Este sistema republicano se basó en un sistema de magistraturas colegiadas que estaban organizadas de la siguiente manera. Para evitar la concentración del poder en pocas manos y para evitar que se vuelva a conformar una monarquía, estas magistraturas se van a organizar de la siguiente manera. Todas las magistraturas van a gobernar por un año o 18 meses, es decir, un año y medio, en su defecto como aquellas magistraturas excepcionales que no necesitan del apoyo de otras magistraturas, van a gobernar solamente 6 meses. Después vamos a ver cuáles son esas magistraturas que van a gobernar el tiempo que marcaba, o un año, 18 meses o 6 meses. Pero estos magistrados que van a estar en el poder durante un corto periodo de tiempo, de un año o a 2 años, a un año y medio, eran elegidos mediante los comicios, es decir, eran elegidos por los ciudadanos para gobernar, estaban un año en el poder o 18 meses, y siempre van a estar acompañados por otros miembros, por otros magistrados. En su gran mayoría las magistraturas romanas van a tener una presencia de 2, 3, 4, 6, 10, 20 o 60. Siempre es decir, evitar que haya una sola persona ejerciendo una magistratura era la garantía de que no haya una concentración del poder. Estas magistraturas romanas se centran en estos dos principios básicos que voy a repetir. Gobernar por un corto periodo de tiempo y siempre estar acompañado por 2 o más personas en el cargo. Las magistraturas se van a dividir en 3 grupos: magistraturas ordinarias, magistraturas extraordinarias y la magistratura solamente organizada y pensada para la plebe. Esas magistraturas ordinarias podemos mencionar a los cónsules, que van a gobernar un año, eran alrededor de 2 personas y eran jefes militares y políticos más importantes de la ciudad de Roma. Luego estaban los pretores, que gobernaban un año, su número era de 2, 4, 6 u 8 y tenían competencia judicial y política en Roma. Luego los acompañaban los censores, que gobernaban 18 meses, eran 2, elaboraban un censo de los ciudadanos según su fortuna, vigilaban el comportamiento de los senadores y al mismo tiempo podían sancionarlo. Después le seguían los ediles curules, que gobernaban un año, eran 4 o 6, vigilaban el abastecimiento de la ciudad romana, reparaban las vías de comunicación y eran responsables de los juegos. Y por último estaban los cuestores, que también van a gobernar un año, eran alrededor de 10, 20, 30 o 40 personas, depende de la circunstancia y la necesidad, y se encargaban de la contabilidad y los gastos del tesoro. Dentro de estas magistraturas ordinarias, extraordinarias o de la plebe, la magistratura más importante, la que concentra más poder y la más importante de todas, después del Senado, van a ser los cónsules. Luego de estas magistraturas ordinarias, quiere decir que van a estar presentes todo el año, por eso eran ordinarias, se van a encontrar la magistratura de la plebe, o también llamada tribuno de la plebe. Estos tribunos de la plebe gobernaban un año, eran alrededor de 10, podían oponerse a cualquier acción de un magistrado o decisión del Senado y proponían proyectos de leyes. Eran solo
o estos tribunos eran solo para aquellos miembros de la plebe romana. Y luego vamos a tener a las magistraturas extraordinarias. Esta magistratura extraordinaria es una sola y es la figura del dictador. El dictador que va a concentrar todo el poder, que va a concentrar grandes poderes militares y al mismo tiempo políticos en Roma, se elegía por única vez a una sola persona bajo ciertas situaciones o casos excepcionales, como puede ser una crisis, como puede ser una guerra, pueden ser conflictos sociales, conflictos militares, etc. Es decir, el dictador más famoso de la República Romana va a ser Julio César, que justamente intentó perpetuarse en el poder más allá de esos 6 meses, que generó un cierto descontento y al mismo tiempo una rebelión en el Senado romano, que va a terminar con su muerte a través de 27 puñaladas. Pero bueno, esa magistratura extraordinaria del dictador solamente podía ocurrir en casos excepcionales. Como les dije, el caso más conocido es Julio César. Pero bueno, ahora les quiero mostrar algunas imágenes para que puedan ustedes ver cómo estaba compuesta la sociedad romana en este proceso de república ante la conformación del imperio. Vamos a encontrar la sociedad romana compuesta por los patricios, por los esclavos, por los plebeyos. Al mismo tiempo se van a dividir en patricios, que era la aristocracia, que eran los descendientes de los paterfamilias o de los padres fundadores. Ahí se ve mejor. Al mismo tiempo eran terratenientes y estaban agrupados en la gens, es decir, en esta agrupación de familias patricias con antepasados comunes. Luego vamos a tener a los plebeyos, que eran personas libres, pero no eran ciudadanos. Algunos eran excluidos de toda vida política y religiosa, eran campesinos, comerciantes y artesanos que, como dije al principio del video, no estaban vinculados a ningún paterfamilia ni a ninguna gens. Y por último van a estar los esclavos, que evidentemente no eran libres y no tenían ningún tipo de derecho. Y aquí vamos a tener la representación de los magistrados. No sé si se llega a ver bien. Pero vamos a tener al cónsul, que mandaba al ejército y convocaba las asambleas, al pretor o a los pretores. Acuérdense que siempre tenemos que hablar en plural, porque siempre son 2 o más. Entonces son cónsules, pretores, que iban a administrar justicia. Luego vamos a tener a los censores, que controlaban el ascenso, en algunos casos los patricios, al Senado, más allá de las otras funciones que ya les dije. Y luego van a estar, entre otras cosas, los magistrados, que poseían funciones políticas, fiscales y judiciales. Siempre a todos estos magistrados se los van a elegir en los comicios, que después vamos a ver qué tipo de comicios había. Por un lado van a estar los patricios y por el otro lado van a estar los plebeyos, que van a tener la representación del tribuno de la plebe, que tenía que defender los derechos de los plebeyos. Estas son las instituciones romanas. Ahí vamos a tener, fíjense, los colores, los magistrados, cómo el Senado no conforma parte de este proceso de elección de los magistrados, pero su funcionamiento es elemental, porque el Senado es, después de los cónsules o con los cónsules, es una de las instituciones más poderosas de Roma. Vamos a tener cuáles van a ser la forma de elección, los comicios curiados, los comicios tribunos, los comicios centuriados y los comicios de la plebe. Como verán, los comicios centuriados son los que van a elegir a los censores, los pretores y los cónsules. Los comicios tribunos son los que van a elegir a los ediles curules y a los cuestores. Y por último vemos al Senado y al dictador por fuera de cualquier tipo de elección. Acá también vamos a ver algo mucho más completo de cómo se los van a elegir, que eran los comicios curiados o llamados curiatas, que eran los comicios centuriados o llamados centuriata, que eran los comicios tribunos o tributa, y cómo estaban compuestos. Por ejemplo, los comicios curiados eran ciudadanos romanos organizados en 30 curias que consistían en circunscripciones territoriales. Esta asamblea atendía asuntos de derecho privado. En los comicios centuriados o en la centuriata eran ciudadanos agrupados en centuria. Cada centuria debía armar a 100 hombres. Esta asamblea elige a magistrados superiores. Y luego vamos a tener a los comicios tributos o la tributa. Eran ciudadanos romanos agrupados en 35 tribus. Esta asamblea elige ediles y cuestores y tenían derecho a legislar.
Y por último vamos a tener a la Asamblea de la Plebe, que era una asamblea conformada por los ciudadanos plebeyos cuyas decisiones tenían carácter de ley. Bueno, comparación entre la democracia romana indirecta. ¿Por qué era indirecta? Porque como marcamos a partir de todos los comicios que vimos, la curiata, la centuriata, la tributa o la asamblea plebeya, es una organización en la cual los ciudadanos se organizan, se convocan y realizan elecciones de representantes. Nosotros hoy los conocemos como representantes, pero en la etapa romana su nombre era reconocido como magistrados. Esos magistrados no son otra cosa que nuestros representantes. Pero bueno, cuando hablamos, ¿cuál era el principal principio que iba a tener la república, como así también la democracia en Roma? La separación de los poderes. Tanto en la república actual, como en nuestro país, como así también en la república romana, la división de poderes es clave. Es decir, que los que ejercen el poder, estos magistrados o estos representantes, no van a ejercer todas las funciones del Estado o no van a ejercer todos los poderes juntos, sino que va a haber un conjunto de representantes para el Poder Ejecutivo, un conjunto de representantes para el Poder Judicial y un conjunto de representantes para el Poder Legislativo. Los magistrados, los más importantes, van a ser los cónsules, los pretores, los cuestores, los censores, los ediles y los tribunos. En el caso de las repúblicas actuales, el cargo de cónsul es un cargo diplomático. El cargo superior de gobierno que vamos a tener nosotros es el de presidente. El Senado, en la antigua Roma, o en la democracia romana, dirigía la política exterior, administraba la justicia, fiscalizaba el tesoro público, asesoraba a los magistrados, ratificaba los plebiscitos, pero no legislaba. En cambio, en nuestro país, el Senado, que actualmente es la Cámara Alta del sistema legislativo argentino, tiene como objetivo principal la posibilidad de legislar, es decir, de sancionar leyes, pero también fiscaliza al Ejecutivo y ratifica tratados internacionales. Y por último vamos a hablar de los comicios. En Roma vamos a encontrar muchos comicios como la curiata, la censuriata o la tributa, que eran organizaciones para la votación de leyes, plebiscitos, elecciones y al mismo tiempo representantes, es decir, los magistrados. Y en la Argentina o en nuestra república actual, los comicios son solo elecciones, en el cual los ciudadanos eligen a sus representantes, como así también si lo convoca desde el Estado o desde el gobierno la posibilidad de establecer plebiscitos. Esas son formas de consulta también a los ciudadanos. Pero bueno, ¿cuáles eran las actividades previstas para este trabajo? La idea era tratar de, con este trabajo, de cerrar el sistema de gobierno basado en la democracia, entender cómo es una democracia directa con el ejemplo romano, con el ejemplo ateniense, y comprender cómo es una república indirecta o una democracia indirecta, mejor dicho, a través del caso romano. ¿Cuáles eran estas actividades? La primera pregunta era ¿quiénes eran los ciudadanos en Atenas? Lo especificamos y los hablamos. No los eran todos, eran aquellas personas que cumplían con 5 requisitos básicos: nacer en Atenas, tener padre y madre ateniense, ser hombre, tener más de 20 años y al mismo tiempo ser libre. Si cumplías con estos 5 requisitos sin fallar a ninguno, eras ciudadano. ¿Cuál era la institución más importante en Atenas? La institución más importante en Atenas era la Eclesia. Ustedes tendrían que explicar cuál era la Eclesia y qué características tenía la Eclesia y por qué era la más importante. La tercera pregunta es ¿cuáles son las instituciones de la democracia ateniense? Ya nombramos una, la Eclesia. Luego hablamos de la Bulé o el Consejo de los 500, luego hablamos del Tribunal de Liastas y por último los estrategas. Ustedes tendrían que identificarlas y al mismo tiempo caracterizarlas. En Roma, ¿qué funciones tenían las magistraturas? Básicamente la de la representación de los ciudadanos, pero también evitar la concentración del poder en pocas manos, evitar que una persona se prolongue o perdure en el gobierno más allá del año o de los 18 meses prescriptos en esta organización, o en su defecto, que siempre los que ejerzan las magistraturas estén acompañados por otros magistrados. ¿Cuáles eran las magistraturas ordinarias y extraordinarias? Dijimos que las ordinarias eran los censores, los pretores, los ediles, los cuestores. Las extraordinarias es una sola, que es la de la dictadura o la posibilidad de elegir un dictador. Y luego estaba la magistratura de la plebe o la magistratura plebeya por excelencia, que era el tribuno de la plebe. ¿Qué funciones, duración y cantidad de magistrados tenían todas las instituciones en la República Romana? Bueno, ahí ustedes tendrían que buscar magistratura por magistratura y colocar
cuál era la función que tenían los censores, cuál era la función que tenían los cuestores o los pretores, al mismo tiempo cuánto duraban en el gobierno, cuánta cantidad de magistrados eran, bueno, etc. Básicamente ese era el trabajo número 2 del tercer trimestre. Espero que les sirva.